Por todo Montana, los fuertes vientos están causando problemas. Se han reportado árboles caídos y cortes de energía, y los equipos de MTN están capturando el impacto. Aquí hay un vistazo a lo que está sucediendo en otros lugares del estado del Tesoro. Este fuego fue tan poderoso que creó una nube de tormenta sobre el Gran Cañón. Algo de tristeza ha ocurrido en suelo estadounidense. Un velo asfixiante descendió sobre los campos de Gettysburg, Pensilvania, mantenidos durante mucho tiempo en un silencio reverente, como si la tierra liberara lamentos que había llevado durante generaciones. En otros lugares, el fuego trepó por las colinas y despojó a una ciudad de sus ilusiones. El agua le siguió, subiendo sin importar fronteras ni privilegios, cubriendo lo que nunca se había reparado de verdad. Entonces la tierra misma cedió, derribando lo que muchos creían que nunca podría caer, no anunciado con sirenas, no explicado claramente por titulares, pero la gente lo sintió en silencio. En una tierra moldeada por el sacrificio y manchada por sangre antigua, estos momentos no se anunciaron con explicaciones. Llegaron como imágenes, dejando atrás una sola pregunta inquietante que se negaba a desvanecerse: ¿fue este meramente el eco de la consecuencia reclamando lo que le correspondía, o una convocatoria más silenciosa, instando a un pueblo inquieto a volver sus corazones a Dios? Antes de acercarnos, los invitamos a permanecer con nosotros, no por curiosidad, sino por cuidado. Si estas reflexiones resuenan, quédense y escuchen atentamente, y compartan este momento con aquellos a quienes aman para que lo que siga sea recibido con el mismo espíritu tranquilo y de oración en el que se cuenta. Ahora, volvemos nuestra atención a un lugar donde el pasado nunca ha estado realmente en silencio. Hay lugares en el mundo donde la tierra misma recuerda. Donde cada campo, cada elevación y hondonada, lleva el peso de decisiones que moldearon la conciencia de una nación. Mucho antes de nuestro tiempo, este lugar se convirtió en un punto de encuentro de sufrimiento y resolución, un paisaje marcado no solo por el triunfo, sino por la pérdida medida en generaciones. Lo que allí sucedió no fue aleatorio. No ocurrió en un entorno sin nombre ni en un lugar sin significado. Se desarrolló donde la historia se conserva con cuidado, donde los visitantes vienen no por espectáculo, sino para recordar el costo de la división y la frágil esperanza de reconciliación. Para comprender el evento que ha inquietado a tantos, primero se debe comprender el escenario, su silencio, su simbolismo y por qué cualquier cosa fuera de lo común allí se siente profundamente equivocada. En los próximos momentos, nos acercaremos suavemente, dejando a un lado la conjetura y la prisa, para que cuando se revelen los detalles, se vean a la luz adecuada. Solo entonces podremos empezar a captar no solo lo que sucedió, sino por qué importa. Lo que sucedió a continuación tuvo lugar en Gettysburg, Pensilvania, un nombre grabado profundamente en la memoria estadounidense. En un terreno mantenido en silencio durante mucho tiempo por reverencia, donde hileras de piedras se alzan como oraciones congeladas en el tiempo, emergió una escena inquietante sin previo aviso. Los testigos describen un velo repentino descendiendo sobre los campos históricos. Una nube baja y extendida que no se movía como la niebla común. Se aferraba. Permanecía. Desdibujaba los contornos familiares de monumentos y senderos, convirtiendo el terreno abierto en algo cerrado y sin aire. Las familias que caminaban cerca de Cemetery y por los senderos junto a Little Round Top comenzaron a disminuir la marcha, luego se detuvieron. Algunos hablaron de un agudo sabor metálico. Otros sintieron que se les apretaba el pecho, que la respiración se acortaba, que los corazones latían con un miedo que no podían nombrar de inmediato. En cuestión de minutos, la confusión se propagó hacia afuera. Miles de visitantes, padres que sostenían a sus hijos, parejas de ancianos, peregrinos de la historia, se vieron retirarse a toda prisa, voces que gritaban. Algunos se arrodillaron instintivamente, otros se cubrieron la boca, con los ojos llorosos, abrumados por la misma sensación perturbadora. El aire mismo se sentía mal. Un hombre dijo más tarde: se sintió como si la tierra estuviera exhalando algo que había contenido durante mucho tiempo. Una mujer cerca del memorial de Pensilvania susurró entre lágrimas: pensé en el éxodo, en la plaga que llenó el aire. Nunca imaginé algo así aquí. Las escrituras acudieron involuntariamente a muchas mentes. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra, oscuridad que se pueda sentir. Éxodo 10 y 21. Para algunos, la semejanza fue escalofriante, no en el espectáculo, sino en el significado.
Gettysburg, un lugar donde el orgullo una vez marchó hacia un derramamiento de sangre entre hermanos, ahora se encontraba nuevamente bajo una sombra, y con ella resonó la antigua advertencia hablada a través del profeta Jeremías: tu propia maldad te corregirá. Por lo tanto, sabe y ve que es algo malo y amargo abandonar al Señor. Jeremías 2:19. El clero de parroquias cercanas compartió más tarde que los visitantes acudieron buscando confesión esa misma noche, conmocionados, reflexivos, preguntando si tales momentos estaban destinados no a aterrorizar, sino a despertar. Jeremías advirtió sobre la destrucción nacida de la arrogancia. Un sacerdote dijo en voz baja: no siempre por fuego o espada, a veces por el aire que respiramos. Las autoridades hablarían más tarde en términos medidos. Seguirían las investigaciones. Se ofrecerían explicaciones. Sin embargo, para los presentes, la pregunta ya había echado raíces: ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? A medida que la nube finalmente se disipó, dejando los campos visibles una vez más, otro detalle comenzó a llamar la atención. Algo pasado por alto al principio, algo descubierto solo después de que el aire se despejó. Un desarrollo que cambiaría la conversación en una dirección completamente inesperada. A medida que pasaban las horas, comenzó a surgir un patrón extraño, uno que los testigos luchaban por explicar, pero que no podían ignorar. Aquellos que informaron de dolor persistente no eran aleatorios. Los guardabosques, los médicos y los propios visitantes comenzaron a notar que el malestar más severo y prolongado parecía afectar a las personas que momentos antes habían estado enfrascadas en acaloradas discusiones políticas. Voces alzadas por viejas quejas. Acusaciones pronunciadas bruscamente. Símbolos usados no como recuerdo, sino como marcadores de división. Algunos se agarraban el pecho mucho después de que el aire se hubiera despejado. Otros hablaban de una presión que no cedía, de una agitación que se negaba a calmarse. Sin embargo, cerca, las familias no afectadas por la disputa estaban ilesas. Los niños seguían respirando con facilidad. Las parejas de ancianos permanecían firmes. Varios testigos describieron algo difícil de expresar en palabras comunes, una especie de brillo, no cegador, sino protector. Era como si el aire estuviera más claro a su alrededor, dijo un voluntario del parque, como un bolsillo de calma. Para muchos que escuchaban, las escrituras ofrecieron nuevamente el lenguaje donde la explicación fallaba. En Egipto, las plagas no cayeron ciegamente. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, declaró el Señor. Éxodo 8:23. La oscuridad cubrió la tierra, pero los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Éxodo 10:23. El patrón era familiar. Juicio no impulsado por la crueldad, sino por la resistencia del corazón. La aflicción no se aferraba a los inocentes, sino a los endurecidos en la contención, a aquellos que llevaban lo que algunos llamaron silenciosamente una marca de división, no en el cuerpo, sino en el espíritu. Un visitante reflexionó más tarde: no se trataba de bandos. Se trataba del espíritu que trajimos con nosotros. Otro dijo: me di cuenta de cuánta ira había estado cargando y lo pesada que se sentía en ese momento. Si esto fue un recordatorio, resonó una verdad antigua, que las advertencias de Dios a menudo revelan en lugar de inventar nuestra condición. Separan no por la fuerza, sino por la respuesta. Y, sin embargo, justo cuando esta inquietante distinción comenzó a circular entre los presentes, surgió otro desarrollo, uno que no concernía a quienes fueron dañados, sino a lo que quedó en el suelo mismo, esperando ser notado una vez que las multitudes se hubieran ido. Si este momento está agitando algo en ti, quédate con nosotros. Es posible que desees dar un me gusta y suscribirte en silencio como señal de apoyo. Y si tu corazón siente su peso, deja la simple oración: Dios, perdóname, abajo, no para exhibición, sino como un acto compartido de humildad. Antes de continuar, cuando el aire finalmente comenzó a despejarse, lo que quedó resultó ser aún más inquietante que la nube misma. A medida que la neblina se disipaba sobre los campos y reaparecían los marcadores de piedra, los visitantes hablaron de imágenes que parecían formarse y mantenerse, no talladas, no pintadas, sino percibidas. Cerca del Cementerio Nacional de Soldados, varias personas describieron la misma visión de forma independiente. Figuras altas y luminosas que parecían estar donde se recuerda a los caídos. No sólidas como los monumentos, pero de contorno inconfundible.
Alas sugeridas en lugar de dibujadas, rostros indistintos pero con propósito. Algunos los llamaron ángeles. Otros, sin querer nombrar lo que veían, solo hablaron de una presencia, como si la tierra ya no estuviera vacía. Se alzaron teléfonos, luego se bajaron. Muchos dijeron que las imágenes no se registraban correctamente en la cámara, pero eran innegables a la vista. Los psicólogos usarían más tarde la frase cuidadosa de experiencia visual colectiva. Los presentes eligieron palabras más sencillas, todos lo vimos. Ya fueran apariciones o una conciencia compartida hecha visible, el efecto fue el mismo. Una nación ya cargada de historia no resuelta se encontró confrontada no con acusaciones gritadas, sino con la verdad revelada en silencio. Gettysburg, tratado durante mucho tiempo como un capítulo cerrado, experimentó lo que sucedió a continuación, lo cual no tuvo precedentes. Funcionarios locales, autoridades del parque y representantes visitantes, algunos conocidos por años de desacuerdo público, fueron vistos reuniéndose cerca del centro de los terrenos. Sin podio, sin declaraciones. En cambio, los testigos dicen que se arrodillaron juntos, cabezas inclinadas, manos desapretadas, oraciones habladas en voz alta, no por victoria o justificación, sino por misericordia y sanación. Las imágenes de ese momento se difundieron rápidamente. No la nube, no las visiones, sino los líderes de rodillas. Por todo el país, las iglesias abrieron sus puertas. Las campanas sonaron a horas no programadas. Llamados a ayuno, confesión y reconciliación resonaron desde púlpitos y mesas por igual. Los comentaristas lucharon por encontrar palabras. Pero muchos pastores recurrieron al profeta Jeremías, no a sus advertencias, sino a su promesa: «He aquí que vendrán días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Pondré mi ley en su interior, y la escribiré en sus corazones». Jeremías 31, 31-33. Después del exilio viene el regreso. Después del juicio, la renovación. Y, sin embargo, incluso cuando el movimiento de arrepentimiento tomó forma, eruditos e historiadores comenzaron a examinar algo pasado por alto en medio de la emoción. Un detalle ligado no a la visión o a la oración, sino al momento y lugar precisos donde descendió la nube por primera vez. Un detalle que puede conectar este momento con un patrón mucho más antiguo y más amplio de lo que cualquiera se dio cuenta inicialmente. Gettysburg ya no se hablaba solo como un campo de batalla. Fue renombrado en la conciencia pública como un santuario de reconciliación. Los peregrinos comenzaron a llegar no como turistas, sino en penitencia. Millones cada año recorrieron los mismos senderos una vez marcados por la división, ahora abordados en silencio y oración. Lo que los atraía no era solo la curiosidad, sino el testimonio. Los visitantes hablaban de una calma inexplicable, de cargas aliviadas, de una sensación de que las heridas, personales y colectivas, finalmente podían ser nombradas sin odio. Una señal, en particular, se volvió imposible de ignorar. En el Memorial Lincoln dentro de los terrenos, los testigos informaron de lo que parecían ser lágrimas formándose a lo largo de la piedra. Humedad trazando lentos caminos por el rostro tallado, visible incluso en clima seco. Los expertos ofrecieron explicaciones. Los peregrinos ofrecieron salmos: los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Salmo 126, 5. Piedra llorando donde una nación se había roto en dos se convirtió en un símbolo no de vergüenza, sino de perdón, duramente ganado. Lo que comenzó como desastre no terminó en ruina. Terminó en renovación. La nube no había venido para borrar, sino para exponer, no para destruir a un pueblo, sino para llamarlo de regreso. Como una vez declaró el profeta Oseas: «Vengan y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado, y Él nos curará». Oseas 6, 1. La lección era inconfundible. Los juicios de Dios, cuando se reciben con humildad, se convierten en instrumentos de misericordia. Otro pasaje comenzó a surgir: una esperanza silenciosa para una era dividida: hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Gettysburg se erigió como una parábola viviente de que incluso el terreno más sangriento puede volverse santo cuando el orgullo da paso al arrepentimiento y el recuerdo finalmente se une a la reconciliación. Y así, la pregunta se vuelve suavemente hacia nosotros: en una América aún fracturada por palabras más agudas que las espadas, ¿qué nubes ignoramos? ¿Qué divisiones excusamos como normales?
¿Y dónde podría Dios estar ya preparando no un castigo, sino una sanación? Porque Gettysburg no fue el fin de la historia. Fue el comienzo de un patrón, uno que pronto aparecería de nuevo en otros lugares, bajo cielos diferentes, esperando a aquellos con ojos para ver y corazones dispuestos a escuchar. Antes de seguir adelante, los invitamos a hacer una pausa con nosotros y elegir permanecer atentos. Si este viaje les habla, un me gusta silencioso o una simple suscripción es una forma de decir que están dispuestos a vigilar. Lo que han escuchado hasta ahora es solo el umbral. Quédense con nosotros porque lo que sigue no es una repetición, sino una profundización, el comienzo de un patrón más amplio que ahora se perfila. El primer evento en esta secuencia que se desarrolla se recordó como el incendio del pecado de California. Durante 7 días ininterrumpidos, incendios forestales masivos arrasaron las colinas y las afueras de Los Ángeles. Las llamas saltaban de cañón en barrio, impulsadas por vientos secos y tierras dejadas vulnerables por años de deforestación imprudente, superpuesta a un clima que se estaba calentando. La noche se volvió naranja. El día se atenuó bajo un techo de cenizas. Icónicos horizontes desaparecieron tras el humo mientras distritos enteros quedaban reducidos al silencio y las cenizas. Los bomberos hablaron de llamas que se comportaban de forma antinatural, cambiando de dirección sin previo aviso, ardiendo más caliente de lo esperado, consumiendo lo que no debería haberse quemado tan completamente. Los residentes huyeron con poco más de lo que podían llevar, viendo una ciudad construida sobre la ilusión y el exceso desmoronarse en polvo ante sus ojos. Sin embargo, incluso cuando los científicos rastreaban las causas, estrés climático, tala ilegal de tierras, negligencia humana, muchos no pudieron escapar del eco más profundo. Este desastre se agitó. Las escrituras han utilizado durante mucho tiempo el fuego no solo como destrucción, sino como revelación. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde el cielo. Génesis 7 y 24. Para algunos, Los Ángeles, coronada durante mucho tiempo como el altar de la celebridad, la indulgencia y la adoración de la imagen, apareció repentinamente expuesta. El brillo de Hollywood, que una vez deslumbró al mundo, se derritió en horas. Mansiones ardieron junto a casas modestas. El estatus no ofreció refugio. La riqueza no compró inmunidad. El fuego demostró ser imparcial, pero con un mensaje deliberado. Pastores de toda California hablaron con temblorosa moderación. Esto no era un espectáculo para burlarse, ni un juicio para beaponizar, sino un espejo que se sostenía ante una cultura que había olvidado la moderación, la humildad y la sacralidad del alma humana. Las llamas parecieron preguntar lo que las generaciones habían evitado: ¿qué sucede cuando el deseo no tiene gobierno? ¿Cuando la creación misma es explotada? ¿Cuando el arrepentimiento se pospone indefinidamente? En el libro de Apocalipsis, el fuego no es solo ira, es refinamiento, una purga que precede a la restauración, una advertencia antes de la palabra final. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Conferir imágenes del Apocalipsis. Así, los incendios de California entraron en la memoria pública no solo como una catástrofe ambiental, sino como un hito teológico, la primera sacudida en un despertar más grande, un llamado a regresar antes de que fuegos menores den paso a otros mayores. Un recordatorio de que incluso el juicio, cuando se calienta, puede convertirse en misericordia. Y mientras las brasas se enfriaban en Los Ángeles, la atención comenzó a dirigirse hacia el este. Porque el patrón no terminó con el fuego. Estaba a punto de tomar otra forma. El segundo evento entró en los registros bajo un nombre cargado de significado: la inundación de la justicia de Nueva Orleans. Una supertormenta surgió de aguas cálidas y se negó a irse. La lluvia caía sin pausa. Los vientos presionaron contra las defensas envejecidas hasta que, una a una, los diques fallaron. El agua entró con aterradora velocidad, tragándose calles, casas, iglesias, barrios enteros borrados bajo una superficie móvil de gris. En cuestión de horas, Nueva Orleans quedó sumergida, una ciudad silenciada bajo profundidades crecientes. Imágenes de helicópteros mostraban solo tejados y campanarios rompiendo la línea de flotación. Famosos salones de música y barrios históricos desaparecieron de la vista. Aquellos que recordaban Katrina sintieron una angustia más profunda. No solo la ciudad se había inundado de nuevo, sino que nunca se había curado por completo de antes. Las viejas heridas de la desigualdad,
la negligencia y la injusticia habían permanecido bajo la superficie, y ahora las aguas habían regresado para exponerlas. Los funcionarios hablaron de infraestructura. Los ingenieros hablaron de intensidad climática. Pero entre la gente, otro recuerdo se agitó, más antiguo, más pesado, bíblico. En los días de Noé, nos dicen las Escrituras, la corrupción había llenado la tierra. La violencia se había vuelto normal. La codicia había desplazado la conciencia. Y la inundación vino no como caos, sino como consecuencia. Y prevalecieron las aguas y crecieron mucho sobre la tierra. Génesis 7 y 18. Para muchos que observaban a Nueva Orleans desaparecer bajo las olas, el paralelismo era ineludible. Una ciudad conocida por su belleza y resiliencia, pero cargada de injusticia no resuelta, se erigió ahora como una señal de lo que sucede cuando se retrasa el arrepentimiento y se da por sentada la misericordia. Jesús mismo advirtió que tales momentos vendrían, silenciosa y luego de repente, porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37-39. Esta inundación fue leída por muchos no como una condena de los que sufrieron, sino como un juicio contra los sistemas, contra la codicia que fortaleció a algunos mientras abandonaba a otros, contra la discriminación permitida endurecerse en estructura, contra la comodidad que olvida a los vulnerables. El agua, como el fuego, es imparcial. No reconoce el estatus. Sube por igual, revelando quién fue protegido y quién fue dejado atrás. Y, sin embargo, como con Noé, la inundación no fue la última palabra. Desde refugios y tejados llegaron historias de extraños rescatando extraños, de oraciones dichas en voz alta en la oscuridad, de canciones elevándose sobre las aguas. El juicio y la misericordia fluyeron lado a lado. La destrucción descubrió la posibilidad de reconstruir, pero solo sobre nuevos cimientos. Cuando las aguas finalmente se calmaron y la magnitud de la pérdida se hizo evidente, una verdad se asentó pesadamente sobre la nación. Estos eventos no fueron aislados. El fuego había hablado. El agua había respondido. Y si el antiguo patrón se mantenía, entonces otra señal, diferente en forma, pero de igual peso, ya se estaba gestando en el horizonte. La tercera señal llegó con una fuerza que sacudió la propia idea de permanencia. Más tarde se llamaría la caída de Washington. Sin previo aviso, el suelo bajo la capital de la nación se convulsionó. Una ruptura a lo largo de una antigua falla, descartada durante mucho tiempo, reforzada deficientemente por una infraestructura debilitada por la negligencia y la corrupción, liberó una magnitud que nadie creía posible. La tierra rugió, las calles se partieron, la piedra cedió al polvo. En cuestión de minutos, los símbolos que se creían inexpugnables yacían rotos. La cúpula de la capital se fracturó y colapsó hacia adentro. La Casa Blanca, durante mucho tiempo enmarcada como la sede del poder, se desmoronó sobre sí misma, sus pilares incapaces de resistir lo que surgía de abajo. Archivos, salas y cámaras que una vez resonaron con discursos quedaron sepultados bajo escombros y silencio. Las imágenes conmocionaron al mundo, no solo porque cayeron edificios, sino porque lo que representaban cayó. Desde las primeras páginas de las Escrituras, la tentación de la humanidad ha sido la misma: construir hacia arriba con la confianza de que el poder puede asegurar la eternidad. Venid, hagamos un edificio para nosotros, y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 4. La torre de Babel no cayó porque los ladrillos fueran débiles, sino porque el orgullo era fuerte. Y así se leyó de nuevo en este momento. Washington, una ciudad cargada de ambición, rivalidad y autoridad, se había erigido como un monumento moderno a la gobernanza humana. Sin embargo, el suelo mismo se negó a sostenerla. El profeta Daniel una vez describió los imperios como estatuas, impresionantes en forma pero frágiles en la base. Poco a poco caerán cuando sean pesados contra la justicia. El reino será dividido. No se mantendrán unidos. Daniel 2. Muchas voces, incluso entre los propios líderes, hablaron con inusual moderación. Esto no es un fracaso de la arquitectura, dijo un observador en voz baja. Es la exposición de lo frágil que se vuelve el poder cuando falta la humildad. Ninguna facción se salvó.
Ninguna ideología protegió. Los títulos no significaron nada bajo la piedra que caía. El colapso no eligió bandos. Despojó las ilusiones. En los días siguientes, mientras los equipos de rescate trabajaban entre las ruinas, una conversación diferente comenzó a surgir en toda la nación, no sobre la reconstrucción de monumentos más fuertes, sino sobre el cultivo de un liderazgo más sabio. Liderazgo medido no por el dominio, sino por el servicio, no por el espectáculo, sino por la integridad. Porque las Escrituras siempre han advertido que la autoridad separada de la justicia no puede permanecer. Y mientras el polvo se asentaba sobre Washington, quedó claro que el fuego, el agua y ahora la tierra habían hablado sucesivamente, no como calamidades aleatorias, sino como una secuencia, un patrón, una convocación. Si los cimientos del placer se habían quemado, y las estructuras de la desigualdad se habían inundado, y las torres del poder habían caído, entonces la pregunta que quedaba no era qué sucedería a continuación, sino si alguien estaba realmente escuchando. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, a aquellos que se ven a sí mismos como pecadores, y por lo tanto, en una condición perdida. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Lucas 7 y 10. Dios tendrá el alma verdaderamente sensible a la amargura del pecado antes de que pueda gustar la dulzura de la misericordia. El arado de la convicción debe ir profundo y hacer surcos profundos en el corazón antes de que Dios siembre allí la preciosa semilla de la gracia para que tenga profundidad de tierra donde crecer. Este es el método inmutable de Dios al otorgar gracia, comenzar con la convicción del pecado. Primero mostrar al hombre su pecado, luego a su Salvador, primero su peligro, luego su Redentor, primero su herida, luego su cura, primero su propia vileza, luego la justicia de Cristo. El pecador debe ver la inutilidad y vileza de su propia justicia antes de poder ser salvado por la justicia de Cristo. A los israelitas primero les picaron las serpientes de fuego y luego se erigió la serpiente de bronce para curarlos. Debemos ver la lepra de nuestra justicia y ser llevados a clamar, inmundo, inmundo. Debemos llorar por aquel a quien traspasamos, y entonces Él nos abrirá una fuente para limpiarnos de todo pecado e impureza. Zacarías 12 y 10, 13, 1. Convéncete del mal del pecado. La naturaleza sucia y abominable del mismo. El pecado es el mayor mal del mundo. Injusticia a Dios. Hiere a Cristo. Entristece al Espíritu Santo. Condena un alma preciosa. Todos los demás males no se pueden comparar con esto. Aunque hacer el pecado es la peor obra, ver el pecado es la mejor vista. El pecado descubierto en su vileza hace que Cristo sea deseado en su plenitud. Ay, es la justicia infinita de Cristo la que debe expiar nuestros pecados, porque es un Dios infinito contra quien hemos pecado. Si alguna vez tu pecado es perdonado, es la misericordia infinita de Cristo la que debe perdonarlo. Si alguna vez eres reconciliado con Dios, es el mérito infinito de Cristo el que debe hacerlo. Si alguna vez tu corazón es cambiado, es el poder infinito de Cristo el que debe afectarlo. Si alguna vez tu alma escapa del infierno y es salvada al final, es la gracia infinita de Cristo la que debe salvarla. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2 y 15. Los diversos escritores de las epístolas del Nuevo Testamento, aunque todos igualmente inspirados por Dios, aunque todos predican la misma doctrina, desarrollan la misma experiencia y exigen la misma práctica, difieren ampliamente en su modo de exponer las verdades divinas. Así, Pablo brilla conspicuosamente al exponer las grandiosas doctrinas del Evangelio, tales como la unión de la Iglesia como elegida en Cristo con su gran cabeza del pacto, la salvación por gracia libre, soberana, distintiva y superabundante, la justificación por la fe en el Hijo de Dios, y los benditos y abundantes frutos y privilegios que emanan de la relación de la Iglesia con Dios. Era necesario para la instrucción, edificación y consolación de la Iglesia de Dios que estas grandiosas y gloriosas verdades fueran no solo reveladas en el Evangelio y predicadas por los apóstoles, sino que se pusieran en registro permanente para todas las edades como parte de las Escrituras inspiradas. Por lo tanto, Dios escogió a Pablo y lo dotó del intelecto más grande,
la mayor cantidad de gracia y la plena posesión de los dones del Espíritu Santo que quizás jamás se hayan reunido en un solo hombre. Así, a él se le dio para escribir la mayor parte de las epístolas inspiradas del Nuevo Testamento. Santiago permanece en un terreno más bajo. No se eleva a esas alturas sublimes en las que su hermano Pablo se encontraba elevado y sostenido con su fuerte ala, sino que dirige su pluma contra las perversiones del Evangelio de Pablo que se habían infiltrado en las iglesias y apunta sus agudas flechas contra los antinomianos de su tiempo, mostrando que no servía de nada hablar de ser justificado por la fe sin obras si con ello querían excluir las obras por completo de tener parte o lote en el ministerio del Evangelio o en la vida de un creyente, y que no sería bueno decir que si los hombres solo creían en Cristo, podían vivir como quisieran sin prestar la menor atención a hacer la voluntad de Dios o a producir frutos de justicia. Toda esta doctrina antinómica suelta y licenciosa es cortada de raíz y rama por Santiago. Pedro, derretido y madurado en el horno de la aflicción, escribe como uno que había experimentado mucho conflicto interno, y por lo tanto, trata mucho con las pruebas, tentaciones y sufrimientos de la Iglesia de Dios. Sin embargo, mira con ojo firme y señala con pluma clara la gloria que ha de revelarse y que compensará todo. Judas estalla en una severa denuncia contra los impíos que en su tiempo habían abusado de las grandiosas verdades de la gracia del Evangelio para vivir según sus propias concupiscencias. Señala su aguda pluma contra las manchas en sus ágapes, que parecían haber surgido en aquellos días para profanar las vestiduras limpias que debían usarse en tales celebraciones santas del amor y la sangre del Cordero. Denuncia el juicio de Dios contra los árboles 2 veces muertos, arrancados de raíz, las nubes sin agua y las estrellas errantes a quienes estaba reservada la negrura de las tinieblas para siempre. Cuando llegamos a Juan, parece que entramos en una atmósfera diferente, una atmósfera de amor y santidad. Él, en su juventud, había apoyado la cabeza sobre el pecho del Redentor y allí había bebido grandes y profundos tragos de amor. Había estado a su lado cuando estaba en la cruz, había sido testigo de sus agonías, había oído sus últimas palabras y había visto la lanza del soldado romano perforar su corazón, de modo que de él salieron sangre y agua. Por lo tanto, parece como si el reflejo de lo que había probado, sentido y manejado así, teñiera, por así decirlo, su epístola con luz dorada, si puedo usar una figura. Parece casi similar a lo que vemos en una tarde de verano, cuando el sol poniente proyecta un brillante resplandor de luz dorada sobre cada objeto, o si puedo tomar prestada una ilustración del arte, así como de la naturaleza, como la vemos transferida al lienzo de grandes pintores como Claudio Turner, donde cada objeto parece iluminado por este rayo dorado. Así, cuando llegamos a esta epístola, parece como si un rayo de luz dorada, la luz de santidad y amor, se extendiera sobre cada palabra y la bañara con los matices del cielo. Es esta peculiar atmósfera de amor y santidad la que hace que cada palabra de esta epístola esté llena de luz, vida y poder. De pie, entonces, como en este terreno alto y santo, respirando este aire celestial, esta atmósfera de pureza y amor, el discípulo a quien Jesús amaba envía una voz de advertencia a los hijos de Dios en las palabras de nuestro texto y solemnemente los advierte contra el amor al mundo. Él conocía su propensión, lo que había en el corazón del hombre. Y que aunque los santos de Dios eran redimidos por la sangre de Cristo, enseñados por su Espíritu y obrados por su gracia, todavía había en ellos un principio carnal y terrenal que se aferraba al mundo y lo amaba. Por lo tanto, levanta una voz de advertencia: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y para demostrar que esto no era un asunto de poca importancia, sino que implicaba vida o muerte. Continúa testificando que, sea cual sea la profesión que haga un hombre, si realmente amaba al mundo, el amor del Padre no estaba en su corazón. Luego hace una rápida visión de todo lo que había en el mundo, resumiéndolo bajo 3 cabezas como la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, emite la siguiente sentencia condenatoria, que no es del Padre, sino del mundo. Luego levanta con un tono aún más fuerte su voz de advertencia de que el mundo está pasando y su concupiscencia, y que habrá un fin rápido para todo este espectáculo y brillo. Pero añade para animar a aquellos que, a pesar de toda oposición, están haciendo la voluntad de Dios, que cuando todas las cosas aquí abajo pasen y perezcan, ellos mismos permanecerán para siempre. Este es un simple boceto de la forma en que esta mañana intentaré abordar el tema que nos ocupa, y verán que está en estrecha conformidad con el esquema de nuestro texto. Consideremos primero la solemne advertencia de Juan: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En segundo lugar, las razones por las que no debemos amar al mundo. 1. Que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nuestro corazón. 2. Que todo lo que hay en el mundo está, ipso facto,
condenado como no del Padre y, por lo tanto, opuesto y ajeno a él. 3. Que el mundo está pasando y su concupiscencia. En tercer lugar, la bendición que reposa sobre aquel que hace la voluntad de Dios, que permanecerá para siempre. La solemne advertencia de Juan: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si no hubiera una fuerte tendencia en el corazón de los partícipes de la gracia a amar al mundo, ¿por qué necesitaríamos esta advertencia para que la dejara caer el santo Juan? Es porque hay una tendencia tan fuerte en la mente humana a amar al mundo que esta precaución es necesaria, y felices son aquellos por quienes se atiende y se actúa sobre ella. Pero, ¿qué debemos entender por la expresión mundo tal como se usa aquí? Porque si se nos advierte contra el amor al mundo, debemos tener una comprensión clara de lo que se entiende por el término, para que sepamos si lo amamos o no. La palabra mundo, entonces, en las Escrituras tiene varias significaciones. 1. Significa a veces el mundo material, como en los pasajes: él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Palabra fiel es esta, y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En estos pasajes se entiende el mundo material, esta esfera inferior en la que se encuentra nuestra suerte terrenal. 2. A veces significa hombres y mujeres en general, seres humanos, el hombre visto simplemente como hombre. Parece tener este significado en el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. No podemos entender por el mundo aquí la totalidad de la raza humana como objetos personales y definidos por igual del amor de Dios. Porque tal visión excluiría el amor que Dios tiene a su pueblo escogido en Cristo y lo haría amar a Esaú tanto como a Jacob, y a Judas tanto como a Juan. Nuestro Señor dice a su Padre Celestial en su oración especial: tú los has amado como me has amado a mí. Juan 5:23. Pero si amó a todo el mundo con el mismo amor eterno como amó a aquellos que dio a su amado Hijo, ¿qué pasa con esta súplica especial del Señor en los días de su carne a su Padre Celestial? ¿No habría sido una súplica que prevaleciera para que Dios los guardara del mal si cada hombre en el mundo fuera amado con el mismo amor con el que amó a aquellos por quienes el Señor oró tan especial y fervientemente? Cuando, entonces, leemos que Dios amó al mundo, debe significar no a cada individuo de la raza humana, sino a hombres y mujeres como partícipes de carne y sangre, y así distintos de los seres angelicales. 3. A veces el mundo significa los gentiles distintos de los judíos, como en ese pasaje donde se dice que Abraham es heredero del mundo. Romanos 4:13. Esta es una explicación de la promesa de que en él y en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por la cual se quiso decir que la salvación por la simiente prometida no se limitaría a los descendientes lineales de Abraham, sino que los gentiles también tendrían interés en la obra de redención, y que Abraham sería el padre no solo del judío literal y finalmente, sino el padre del gentil también al caminar en sus pasos. 4. Pero en nuestro texto, la expresión mundo significa, como a menudo lo hace en las Escrituras, ese estado general de cosas aquí abajo, ese mundo moral o más bien inmoral que consiste en el agregado de hombres y mujeres que viven, se mueven y actúan sin temor de Dios, muertos en pecado, que no tienen respeto por la palabra de Dios, no prestan atención a la voluntad de Dios, y están enteramente bajo la influencia del Dios y príncipe de este mundo. Este, entonces, es el mundo que no debemos amar. ¿Por qué no debemos amarlo? Hay muchas razones, como pronto les mostraré. Pero la principal es porque es un mundo caído, caído de su debida lealtad. El hombre fue hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Por lo tanto, debía lealtad a Dios como su creador. Y lo menos que podía hacer era servir a aquel a cuya mano creadora y aliento inspirador debía la posesión de cuerpo y alma. Tampoco le fue difícil en él como nos lo es a nosotros, porque el pecado no había corrompido su mente, ni le había privado del poder de obediencia, como nos lo ha privado a nosotros. Como llevaba la imagen de Dios impresa en él, podía acercarse a Dios en la pureza de su inocencia nativa, y su adoración era aceptable a Dios como una ofrenda pura. Pero cuando pecó y cayó, el pecado rompió al instante esa obediencia, esa lealtad y esa dependencia pura y simple de Dios que tenía en su inocencia primitiva. El gran pecado de Adán fue que pecó voluntariamente, deliberadamente. La mujer fue engañada por la astucia de Satanás. Pero Adán no fue engañado, como ella, sino que pecó, sabiendo lo que estaba haciendo, y sin enredarse en la tentación ni ser persuadido a ello por otro. Al desobedecer deliberadamente el mandato de Dios, rechazó su lealtad a Dios. Y como el hombre es por su misma naturaleza, en cuerpo y alma, una criatura dependiente, al retirarse de la dependencia de Dios,
cayó bajo el dominio de Satanás. Así, Satanás, por cuya tentación en primer lugar se introdujo el pecado, se estableció, con el permiso de Dios, como el Dios y Rey del hombre. Como entonces toda la raza de Adán hereda el pecado y la naturaleza de Adán, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo y sometió a todo a sí mismo, estableciendo sus leyes contra las leyes de Dios, sus máximas contra las máximas de Dios, su política contra el consejo de Dios, y su voluntad infernal y perversa contra la voluntad pura y santa de Dios. El pecado es de tal naturaleza que siempre se genera a sí mismo y como fuego se propaga a medida que avanza. Así, una vez que Satanás hubo soplado en el corazón del hombre y contagiado su naturaleza con su propia simiente infernal, se generó allí y produjo una cosecha similar a la simiente misma. Como vemos en el caso de la enfermedad natural, un aliento de infección una vez contraído generará fiebre o viruela en todo el cuerpo. Así, por la caída, la naturaleza humana se corrompió por completo, alienada de la vida de Dios, servil a Satanás, locamente enamorada del pecado, opuesta a Dios, y hostil a él en todos los puntos. Es esta infección de nuestra naturaleza la que hace que el precepto de no amar al mundo sea tan adecuado e importante para los sujetos de la gracia regeneradora, como tener una fe viva en el Señor Jesús, como tener una buena esperanza por gracia, como amar al Señor y aferrarse a Él con propósito de corazón. Profesamos pública y abiertamente ser hijos de Dios, y como tales profesamos venir a Él como objeto de nuestra adoración, obedecerle como nuestro príncipe y rey, a quien debemos lealtad. Así también, como creyentes en la palabra de su gracia, profesamos tomar su palabra como nuestra guía, su voluntad como nuestra ley, y sus preceptos como el principio director de nuestras palabras y obras. Pero encontramos a diario que no hay en nosotros ese corazón dispuesto y esa mente obediente como para hacer de la palabra y la voluntad de Dios la guía de nuestra vida. Reconocemos plenamente, y en su mayor parte sincera y fervientemente deseamos, caminar en obediencia a lo que Él en su santa palabra ha establecido como incumbente para aquellos que temen su nombre. Pero a través de la perversidad de nuestra mente, la debilidad de la carne, y la profunda corrupción arraigada de nuestra naturaleza caída, encontramos que hay en nosotros un principio contrario y opuesto a nuestra mejor mente y voluntad. Vemos plenamente en ocasiones lo que es este mundo, cuán hundido en el pecado, cuán lleno de rebelión, perversidad y alienación de la vida de Dios. Cuán desesperada y resueltamente opuesto a todo lo que es santo, celestial o espiritual. Cuán bajo la sentencia de la ira de Dios, y eso muy justamente. Todo esto vemos y sentimos. Dios, confiamos, nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que nos ha separado del mundo que yace en la maldad. Y sin embargo, extrañamente, hay en nosotros un aferramiento y un amor al mundo, aunque lo vemos y lo sentimos también, como lo he descrito. Ahora, ¿cómo se puede explicar esto excepto que hay en nosotros un principio corrupto en unión con el mundo y opuesto a esa vida interior de Dios que lo odia y está separada de él? ¿No es esto lo que encontró el apóstol cuando dijo, porque el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero, esto hago? De manera que, conformándome a la ley, hallo este principio en mí, que cuando quiero hacer lo bueno, el mal está presente conmigo. Romanos 7, 19-21. Ahora, la pregunta es, ¿qué principio debe reinar y gobernar? ¿Debo yo, si poseo y profeso el temor de Dios, obedecer a Dios, escuchar su palabra y voluntad, buscar hacer las cosas que le agradan? ¿O debo amar lo que Dios aborrece, y así ponerme realmente entre las filas de los enemigos de Dios y la piedad? Ciertamente, es por nuestro amor a las cosas que se decide dónde está nuestro corazón y nuestro tesoro. Y esto será válido incluso si aplicamos la regla para medir el todo o para medir una parte. Puede que no, espero que no, ame al mundo de la misma manera completa en que lo ama un hombre carnal, para quien es su todo. Pero puedo amarlo parcialmente. Si no lo amo completamente, amo un poco de él. Si no amo la totalidad de él, anhelo una rebanada del pastel. Si no quiero tenerlo y comérmelo todo, sino solo hasta donde amo al mundo y las cosas que están en el mundo, amo al enemigo de Dios. Amo un estado de cosas que está en directa oposición a la voluntad revelada de Dios. Renuncio a mi bandera y me coloco bajo la bandera opuesta. Me uno a las filas de aquellos que luchan contra Dios y contra quienes Dios lucha. Y por mi amor hacia ellos, muestro mi aprobación de sus principios, sus máximas, sus propósitos, sus costumbres y sus caminos. Y así, en el corazón, si no en persona, me pongo del lado de aquellos que están bajo la ira y la condenación de Dios. Esta es, entonces, la razón por la que Dios me ordena no amar al mundo.
Porque si amo al mundo, mi corazón se aparta del camino recto y estrecho, resbala hacia una vía fácil, camina en conformidad con aquellos que viajan por el camino ancho, y como Efraín, aunque armado, retrocede el día de la batalla. Dios, por lo tanto, por su apóstol inspirado, deja caer esta advertencia en nuestros oídos. Y que Dios el Espíritu Santo la transmitiera a nuestro corazón y al suyo en toda su luz sagrada, vida y gracia, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si este precepto ha de cumplirse, no debemos amar a los hombres y mujeres del mundo. No debemos amar su compañía, ni buscar y disfrutar de su sociedad. Las llamadas y reclamos de los negocios y, en la mayoría de sus casos, los deberes diarios de su vocación en la vida pueden, y de hecho deben, llevarlos al mundo. El profesional debe atender a sus clientes o pacientes. El comerciante debe atender a sus clientes. El mecánico debe trabajar en el mismo banco con su compañero. E incluso aquellos de nosotros que no estamos tan ocupados, a veces nos vemos obligados a tratar con personajes mundanos. Pero todo esto es algo muy diferente de amar su compañía y buscar su sociedad. Si su corazón está bajo influencia divina, el mundo no les hará daño mientras no se mezclen con él más de lo que sea absolutamente necesario. No estamos llamados a salir del mundo y encerrarnos en monasterios y conventos. Lo que debemos evitar es la compañía del mundo en aquellas ocasiones en que no es necesaria. Así, no necesitan salir del mundo para estar separados de él. Pueden estar fuera del mundo y amarlo. Pueden estar en el mundo y odiarlo. Es donde está nuestro corazón, donde están nuestros afectos, y que amamos interiormente, lo que muestra si somos del mundo o no. Porque observarán que la fuerza principal del precepto reside en esto: no amen al mundo. Juan no dice dejen el mundo, sino no lo amen. ¿Y por qué Juan nos ordenaría tan enérgicamente que no lo amemos? Por esta simple razón, que el amor es la pasión más fuerte del pecho humano y nunca puede ser satisfecho sin disfrute y posesión. Si un hombre ama algo, lo tendrá si puede, tarde o temprano, por las buenas o por las malas, por medios justos o injustos. Si está desesperadamente enamorado de un objeto, es miserable hasta que lo consigue. Porque el amor es la pasión más fuerte que mueve el pecho humano. Todos ustedes saben esto si alguna vez han estado, para usar una expresión común, enamorados. Y aunque esto es especialmente cierto del amor que el hombre tiene por la mujer y la mujer por el hombre, también es cierto de todo otro amor, aunque quizás no en el mismo grado intenso. Por lo tanto, si un hombre ama al mundo, seguramente se esforzará al máximo para alcanzar y poseer el objeto de su amor, y nada lo satisfará sino el disfrute de aquello en lo que se ha fijado su corazón. Ahora, viendo este amor al mundo como una enfermedad. Si pudiéramos encontrar algún remedio misterioso que curara esa propensión en la raíz. Si hubiera, digamos, alguna bomba sagrada traída por un ángel del cielo, como el aceite que, según la leyenda Rhys, se trajo para ungir a los reyes de Francia, y pudiéramos dejar caer en el asiento de todo este amor mundano y purgarlo, limpiarlo y eliminarlo. Y si, al dejar caer este misterioso pero bendito aceite, se pudiera comunicar otro amor de un tipo más puro, de una naturaleza más santa, que se fijara en Dios mismo y en las cosas de Dios. Como, por este misterioso pero bendito remedio, la enfermedad sería eliminada, y como el amor al mundo sería purgado instantáneamente por la entrada de un amor mejor, que, por así decirlo, llegaría hasta él y lo marchitaría, y pondría otro en su lugar como una nueva raíz. Es en la gracia, como en la naturaleza. Un amor fuerte expulsará a uno débil. Tomemos el ejemplo de un joven o una joven que pueda tener una especie de afecto errante hacia algún objeto, pero que venga otro objeto ante ellos que sea más atractivo, más encantador, más hermoso o más cautivador, y que ese nuevo objeto no solo llame la atención, sino que eche raíces en los afectos naturales. El antiguo objeto se desecha inmediatamente, y los afectos errantes se centran de inmediato en el nuevo objeto y permanecen fijos y firmes allí. Así es en las cosas divinas. Ustedes tienen por naturaleza un ojo errante y un corazón errante, siempre vagando tras este y aquel ídolo y aquel amante. Y así continúan durante meses o años vagando en afecto tras una multitud de objetos mundanos. Pero son arrestados por el poder de Dios. Las flechas de la convicción atraviesan su conciencia. Se les hace clamar por misericordia. Y a su debido tiempo, el Señor se revela con poder en su alma. Ahora,
cuando el Señor se complace en derramar así su amor en el corazón por el Espíritu Santo y en dejar caer en el pecho un amor más santo y puro, porque celestial y espiritual, entonces esos afectos errantes que vagaban libremente tras todo objeto mundano se recogen, y el amor de Dios entrando en el alma con poder divino nos presenta a Jesús como el único objeto de nuestro amor. Es así como otro amor, más alto, más puro y más poderoso cura y purga ese amor al mundo que, aunque nos complació en nuestros días carnales, al final resultó que solo trajo miseria, esclavitud y muerte. 2. Observarán que el precepto tiene un alcance muy amplio. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esta es una sentencia muy amplia. Extiende una mano de vasto alcance. Nos coloca, por así decirlo, en una alta montaña, como en la que se paró el Señor cuando fue tentado por Satanás. Y nos dice, miren a su alrededor. Ahora, no hay una sola de estas cosas que deban amar. Nos lleva de nuevo a las calles de una ciudad abarrotada. Nos muestra escaparates llenos de objetos de belleza y ornamento. Nos señala toda la riqueza y magnificencia de los ricos y nobles. Y habiéndonos presentado así, como Satanás lo hizo ante nuestro Señor en la alta montaña, los reinos del mundo, dice, no como Él lo hizo, todo esto te lo daré, sino todo esto te lo quito. Ninguna de estas cosas es para ti. No debes amar ninguna de estas baratijas brillantes. No debes tocar ninguna de ellas, o apenas mirarlas, no sea que, como Acán, la barra de oro y la vestidura babilónica te tienten a tomarlas y esconderlas en tu tienda. El precepto nos lleva por el mundo como una madre lleva a un niño por un bazar con juguetes y adornos por todas partes y dice, no debes tocar ninguna de estas cosas. De alguna manera similar, el precepto nos llevaría por el mundo, y cuando hubiéramos mirado todos sus juguetes y adornos, resonaría en nuestros oídos, no toques ninguna de ellas. No son tuyas, no son para que las disfrutes, ni siquiera para que las codicies. ¿Puede algo menos que esto ser la intención de esas palabras que siempre deben sonar en los oídos de los hijos de Dios? No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora vienen las razones por las que los cristianos no deben amar al mundo. La primera de las cuales es tan clara como decisiva, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos verlo desde dos puntos de vista, primero, como una prueba, segundo, como un remedio. 1. Tomémoslo primero como una prueba. Algunos de ustedes pueden decir, me gusta mucho oír el Evangelio predicado fielmente, y podría caminar gustosamente cualquier distancia para oír a un ministro sólido y experimental, un verdadero siervo de Jesucristo, que predicara con sabor, unción y poder. He profesado durante muchos años conocer las cosas de Dios por mí mismo, y me gusta mucho escuchar la verdad expuesta de acuerdo con mis sentimientos. Todo esto suena bien, y de hecho es más o menos el lenguaje de aquellos que conocen y aman la verdad. Pero las palabras, en el mejor de los casos, son solo palabras. Y muchos hablan bien con sus labios, que hablan muy mal con sus pies. Apliquen entonces esta prueba a su corazón y a su vida. ¿Aman al mundo, las cosas del tiempo y de los sentidos? ¿Están entrelazadas alrededor de sus afectos? ¿Ocupan el primer lugar en su corazón? ¿Cuáles son sus ocupaciones cuando son libres para seguirlas? Digo ocupaciones, porque no me refiero a compromisos necesarios. ¿Quiénes son sus compañeros? ¿De quién prefieren la sociedad? ¿La de los ligeros, vanos y frívolos, los carnales y mundanos, o la de los probados, afligidos, ejercitados hijos de Dios? ¿Qué tema les ocupa más la mente, ocupa sus pensamientos, reside con ustedes día y noche? ¿Es para ustedes su todo en todo? ¿Son las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿A qué están más inclinados a atender y adquirir? Es la manifestación de la bondad y la misericordia del Señor, las irrupciones de su amor perdonador, la aplicación de su sangre expiatoria, los susurros secretos de su favor hacia ustedes, y el disfrute de su presencia? ¿O están satisfechos sin estas realidades divinas y pasan días y horas sin anhelar o esperar por ellas? Ahora, si es así, el amor del Padre ciertamente no está en ustedes. Hablen tanto y griten tan fuerte como puedan sobre la religión. Una sola cosa pondrá en ella el sello de Ptec. Peses en la balanza, se encontrará deficiente. Si aman al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en su corazón. 2. Ahora véanlo como un remedio. Todos amamos el mundo por naturaleza. Y si dijeran que no, no les creería,
porque sé que lo hacen. Pero, ¿hay algún remedio para ello? Lo hay. Y si se lo revelaran a su corazón, encontrarían sus efectos. Porque ¿qué haría el amor de Dios si estuviera en su corazón? 1. Primero, les mostraría por contraste qué mundo tan miserable, impío y desdichado es este, y cuán diferente es el amor de Dios del amor al mundo. Les enseñaría que no podemos amar a Dios y a Mamón, y que o el amor al mundo prevalecerá y excluirá el amor de Dios, o el amor de Dios prevalecerá y mantendrá fuera el amor al mundo. 2. Segundo, encontrarían frutos y efectos muy graciosos que brotan de él. Si el amor de Dios estuviera en su corazón, espiritualizaría su mente. Extraería todo tierno afecto de su alma. Les haría buscar y amar la comunión con Dios y su amado Hijo. Les haría amar la palabra de Dios y buscar de vez en cuando las Escrituras para conocer la mente y la voluntad de Dios para que pudieran caminar ante él a la luz de su rostro. También encontrarían que todo esto tendría un efecto muy separador en su espíritu y arrojaría una gran luz sobre lo que el mundo y su espíritu realmente son. De modo que cuando se vieran obligados involuntariamente a él, suspirarían continuamente y dirían, «Oh, qué mundo tan miserable es este. No veo nada en él sino pecado y muerte, miseria y esclavitud. Y si me enredo con su espíritu, como embota mi alma, canaliza mi mente, me roba todo sentimiento tierno y gracioso, me llena de ligereza y frivolidad, y marca muerte interior, oscuridad y esclavitud en mi alma». Ahora, intenten esta prueba con su propia experiencia. Salen de su habitación por la mañana a veces con su mente en alguna medida fija en las cosas divinas. Han sido favorecidos durante la noche, o al levantarse, o de rodillas, o al leer una porción de la palabra, con alguna cercanía al Señor y han sentido una dulzura y una bienaventuranza al esperarlo. Pero dejan su hogar pacífico para seguir las ocupaciones de su llamado temporal. Van al mundo, no voluntariamente sino por necesidad, y se mezclan con sus prójimos. Oh, qué cambio de sus sentimientos en su dormitorio, y el sabor del cual todavía permanece en su espíritu. Es como pasar del día a la noche, o más bien, del cielo al infierno. Qué ligereza, qué carnalidad, qué mentalidad mundana, a menudo qué lenguaje sucio y asqueroso, qué desprecio por la voluntad y la palabra de Dios, qué desagrado por su pueblo y sus caminos, y qué completa determinación de disfrutar del pecado a cualquier costo que sea. Qué pobre, miserable criatura se siente uno mismo en tal escena y tal sociedad. Y sin embargo, no pueden evitar decirse a sí mismos, «Oh, qué contraste. ¿Puedo ser feliz aquí? ¿Me siento a gusto con estos miserables hombres y mujeres? ¿Hay algún consuelo para mi alma en su sociedad? Siento que puedo unirme a ellos en su conversación ligera, vana y trivial y unirme en espíritu con su mundanalidad. ¿O no, siento que no puedo hacer eso? Porque lo que ellos odian, yo lo amo, y lo que yo amo, ellos lo odian. Así pueden juzgar por su propia experiencia, si tienen algo del tipo correcto, cuál es el efecto de una pequeña gota del amor de Dios derramada en el corazón. ¿Cuál es el fruto de una suave brisa de las colinas eternas? Un poco de la santidad y felicidad de Juan infundido en el alma. ¿No les muestra claramente lo que es el mundo? ¿Y no produce en su espíritu tal separación de él que no pueden sino maravillarse y adorar la gracia de Dios que ha hecho tal diferencia entre ustedes y ellos? Juan continúa desplegando más plenamente y claramente lo que hay en el mundo, para darnos otra razón por la cual no debemos amarlo, resumiendo las cosas del mundo bajo estos tres encabezados, preñados y punzantes, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida. 1. La primera es la concupiscencia de la carne. Por esto podemos, en primer lugar, entender esas bajas concupiscencias sensuales en las que no me extenderé en una congregación mixta, ya que no sería prudente o apenas consistente con la modestia y la propiedad hacerlo. Y, sin embargo, es una característica de nuestra naturaleza caída con la que la mayoría de los hijos de Dios están familiarizados, y algunos por experiencia muy dolorosa. La expresión concupiscencia de la carne abarca un alcance muy amplio. Y, sin embargo, cada parte y porción a la que llega y denuncia se opone a Dios y a la piedad. Porque no solo existen esas concupiscencias más bajas y propensiones más sensuales a las que puedo aludir y nada más, sino que también incluye la gula en todas sus diversas ramas. Este es uno de los pecados más comunes en los ricos y prósperos, pero también es compartido con ellos por todas las clases y rangos, desde el concejal hasta el mecánico, e incluso todos los que encuentran placer en atiborrarse y engullir alimentos aceptables, o incluso disfrutan comiendo por el simple hecho de comer.
La concupiscencia de la carne también abarca el amor a las bebidas fuertes en todos sus diversos grados y ramificaciones, desde una propensión y una indulgencia en sorbos moderados y aguardientes y licores estimulantes hasta la embriaguez positiva. Hay muchos profesores secretamente glotones y tragones cuyo Dios es su vientre, y muchos bebedores secretos que ponen buena cara en la iglesia visible de Dios. Y que, al no ser detectados y sospechados, no sienten condenación por su apetito glotón, o su indulgencia secreta en bebidas fuertes, excusándose con un pretexto plausible de que su salud lo requiere, o solo toman lo suficiente como para que les haga bien. Cuando en todo momento están bajo el dominio del amor a la comida o del amor a la bebida. Una conciencia tierna sentirá el menor exceso en cualquiera de ellas. Salomón dice, ponle un cuchillo a tu garganta, si eres hombre dado al apetito. Proverbios 23, 2. Como si dijera, clava un cuchillo en tu glotonería. Sácale la sangre vital. Si tal es tu asedio, detén tu mano cuando te sientas tentado a tomar demasiada comida y a comerla de forma demasiado codiciosa y placentera. ¿Qué glotón secreto, qué astuto amante de las bebidas fuertes ha manifestado alguna vez espiritualidad de mente en labios o vida, o ha sido un modelo y un ejemplo para la Iglesia de Dios? Cada concupiscencia carnal, ya sean las concupiscencias bajas y sensuales de nuestra vil naturaleza, o la gula y el amor a la bebida, están bajo la misma desaprobación marcada de Dios. Todas entran bajo la misma sentencia inequívoca, que son cosas del mundo, y que Dios no está en ellas, sino opuesto a ellas. Por lo tanto, no importa qué concupiscencia de la carne sea, ya sea abierta o secreta, fuerte o débil, respaldada por el ejemplo de otros, o generalmente desaprobada. Si un hombre está bajo la influencia y el poder de alguna concupiscencia de la carne, hasta ese punto no está bajo la influencia y el poder del amor de Dios. Observarán también que no son solo las acciones de la carne, sino las concupiscencias de la carne lo que Juan condena. Así, no son solo actos groseros de pecado criminal, gula indulgente, o hábitos de bebida secreta, lo que Juan condena, sino el deseo mismo de ellos. El apóstol declara que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias y que somos deudores, no a la carne, para vivir según la carne. Porque si vivís según la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis los hechos del cuerpo, viviréis. Romanos 8 y 13. Ahora, nada menos que el amor de Dios derramado en su corazón limpiará y purgará a un hombre de las concupiscencias de la carne. Al operar en su mente de la manera que he descrito como tan enseñada y bendecida, verá tal maldad en el pecado, y especialmente en la concupiscencia de la carne, que aprenderá a odiarlo y a odiarse a sí mismo por ello. Y a medida que el Espíritu Santo atrae y guía sus afectos a un canal más puro, y por el temor de Dios en ejercicio vivo somete y mortifica las concupiscencias de la carne, que puede sentir dolorosamente, no permitirá que tengan dominio sobre él. 2. Lo siguiente que Juan denuncia es la concupiscencia de los ojos. Esto parece incluir todo lo que gratifica la vista natural. ¿Qué avenida es el ojo para el pecado? Y cuán rápido, cuán instantáneamente el pecado puede pasar en forma de concupiscencia a través del ojo a las cámaras interiores de la mente. Job hizo un pacto con sus ojos para no mirar a una doncella. Y nuestro Señor nos dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Casi nadie ha caído bajo el poder de esta tentación especial, sino que primero entró en su corazón a través de sus ojos. Así fue con David. Así fue con Salomón. Así fue con Sansón. El hombre conforme al corazón de Dios, el más sabio y el más fuerte de los hombres, cayeron miserablemente a través de la concupiscencia de los ojos. Mirad también el amor al adorno y la ostentación, y ved la influencia que ejerce sobre el sexo más débil, o para hablar más cortésmente, el sexo más bello. Creo que no me equivocaré mucho si digo que apenas hay una mujer de cualquier edad, excepto las muy ancianas, o de cualquier rango o estación, alta o baja, que no esté más o menos bajo la influencia de esta concupiscencia de los ojos, que no busque adornar su persona con vestidos hasta donde le sea posible, para despertar envidia en los ojos de su propio sexo, o complacer el ojo del sexo opuesto. Está tan profundamente arraigado en el seno femenino que se manifiesta continuamente, e incluso en las circunstancias más inesperadas y extraordinarias. Recuerdo haber leído hace algún tiempo el relato dado por una matrona de una cárcel donde estaban recluidas prisioneras y donde, por supuesto, todas llevaban el uniforme de la cárcel. Pero, la alegría si una de estas pobres prisioneras pudiera conseguir un trozo de cinta y pegarlo en su vestido.
Así, incluso cuando estaban encerradas en una prisión donde solo podían ver a un carcelero y a sus compañeras encarceladas, el amor al adorno, tan innato en el corazón femenino, se manifestaba al poner en el uniforme de la cárcel el adorno de un patético trozo de cinta. ¿No somos todos, hombres o mujeres, culpables de la concupiscencia de los ojos? Además, en el mero amor al vestido, cuán atractivo para el ojo del hombre es la belleza y la gracia en la mujer. Y supongo que puedo añadir, cuán atractivo para el ojo de la mujer es el vigor varonil, con hermosos rasgos realzados por el resplandor de la salud y la juventud en la mejilla del hombre. Y, sin embargo, todo esto no es más que la concupiscencia de los ojos. Solo alimenta la mente carnal. Solo gratifica nuestros sentidos naturales. Y si esta concupiscencia se permite y se lleva a cabo, nadie sabe en qué caminos de pecado puede conducir. Muchas mujeres han sido seducidas al pecado por el amor al vestido y la admiración, y muchos hombres, atraídos por el encanto de la belleza femenina, han naufragado terriblemente en la fe. Necesitamos proteger bien nuestro ojo. Ustedes, el sexo femenino, para que no gasten su tiempo y pensamientos en hacerse atractivas para los hombres. Y ustedes hombres, tengan cuidado de ser seducidos por los encantos y la belleza de las mujeres. La concupiscencia de los ojos ha hecho que incluso muchos niños lloren y giman durante la vida, y quizás hayan hecho una muerte inquieta, si no oscura y triste. Por lo tanto, que Dios nos libre de gratificar la concupiscencia de los ojos, así como la concupiscencia de la carne. Solo podemos hacerlo a expensas de la conciencia. Solo podemos hacerlo robando a nuestra alma. 3. Juan alza su voz por tercera vez y denuncia la vanagloria de la vida. Oh, ¿cómo reina esto en esta gran metrópolis? ¿Qué aspiración a vivir por encima de su estación en la vida parece animar tanto a altos como a bajos? ¿Qué espíritu anda por ahí para que hombres y mujeres se esfuercen por algo que alimente su orgullo y se hinche hasta alguna especie de importancia imaginaria? ¿Cuántos parecen dispuestos casi a pasar hambre ellos mismos y sus familias y usar harapos en casa para hacer una exhibición en público, y se esfuerzan por alimentar la vanagloria de la vida, no solo en el vestido, sino en los muebles, en vivir por encima de sus posibilidades, contrayendo deudas que nunca podrán pagar, y superando sus ingresos anuales con gastos extravagantes? ¿Cuántos se desvían por esta vanagloria de su esfera correcta? Y triste decir, hay demasiados casos en los que incluso los hijos de Dios han sido tan influenciados por ella como para desviarse tristemente del camino recto y estrecho. Ahora, toda esta concupiscencia de la carne y de los ojos, así como el orgullo, ese río en el que nada el mundo y en el que demasiados, incluso de los que temen a Dios, son tentados a chapotear, está obviamente condenado como no proveniente del Padre, sino del mundo.